A mí me parecieron que fueron fieles a lo que nos dijo, digamos, lo que nos dijo los que nos invitaron. Sí, fue difícil. Porque se encuentra muy bajo. A mí me faltó. Difícil no, profe. Para mí difícil no, pero sí había que leer, había que fijar algunas cosas para poder contestar, obviamente. Pero difícil no, digamos, con el estudio se llegaba bien, digamos, o sea, no había nada que no se podía contestar, digamos, o que no se haya dado. Exactamente. Y respecto al tiempo, eso es porque faltó más estudio, porque es un examen que es conciso lo que te pregunta, no tenían que pensar mucho, es tal cual requisitos, tal cual estructura, forma, contenido, o sea, caracteres, tal cual todo lo que se dio en clases, y que si ustedes hubieran fijado bien el tiempo que se les da es el correcto para desarrollar. Si yo les doy 1 hora y media, 2 horas para hacer el examen, ustedes van a divagar y se van a ir por las nubes y nunca terminan de cerrar el contenido. Entonces también es como una técnica para que ustedes ajusten su contenido, para que comiencen a cerrar ideas, a fijar y puedan encuadrar el contenido en el tiempo que se les da. Era eso, digamos, no era de mala, sino que el examen se piensa de acuerdo a lo que si yo les hubiera tomado un caso, le hubiera solicitado que redacten algún escrito o demás, ahí sí, en 1 hora no lo van a poder hacer porque conlleva distintas actividades. Pero al ser concisa y concreta las preguntas, está dado para dar entre 1 hora y 1 hora y 20 el examen. Así que bueno, me alegro que haya cumplido entonces las expectativas que eran y ahora que ni bien tengo los resultados voy a compartirlos. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a continuar dando clases de los contenidos y el 19 será el examen presencial recuperatorio. Profe, Y dos consultas. Primero, si el 19 vamos a tener clases también después o solo recuperatorio, ¿sí? no vamos a tener porque no, si no vamos a perder clase con ustedes los que no llegasen a recuperar. Entonces, Bueno, pero después, o sea, no van a ir a la hora que es el recuperatorio, sino claro, que van a citar 1 hora después. un poquito después. Bueno, y después un pedido súper especial. No sé cuánto durará su clase, pero creo que todos mis compañeros vamos a estar en la misma, que mañana rendimos dos exámenes. No, tranqui, re cortita. Súper, gracias. Hago cortita la clase. Bueno, comenzamos ya, entonces no les quito mucho tiempo. Ni un drama. Compartir. Bueno, la bolita 20 va a tratar sobre la clausura del periodo probatorio y todo lo que tiene que ver del recorrido. ¿Se acuerdan de la línea del tiempo? Les habíamos pasado al principio de año más o menos. Sí, profe.
Bueno, pueden ver esto. ¿Se ve? Sí, profe. Bien, súper. Esta línea del tiempo es el recorrido de todo lo que nosotros venimos dando en todas las bolillas, ¿no es cierto? Teníamos una etapa extrajudicial que tiene que ver con los acuerdos previos, las mediaciones extrajudiciales, la presentación de la demanda, la contestación, el traslado, la demanda, todo eso, todas las diligencias que hacemos ahí hasta antes de la audiencia se llama etapa postulatoria. Luego tenemos que se conteste la demanda, tenemos la fijación de la audiencia preliminar, que se da en el artículo 360 y nos indica todos los requisitos que se van a llevar adelante. Se van a presentar las pruebas, se van a admitir las pruebas y en ese momento se van a tomar algunas pruebas. Acá tenemos un periodo de prueba que va a ser de 40 días y una clausura del periodo probatorio, es decir, que tenemos 40 días según, esto es obviamente que según el código, porque a veces, dependiendo de la prueba, dura un poquito más. Entonces, esta etapa, la segunda etapa, va a ser una etapa probatoria. Y cuando termina el periodo probatorio, se va a abrir la parte de la etapa conclusional, que es lo que vamos a dar hoy. Y no termina con la sentencia, sino, como siempre decimos, tenemos una parte recursiva, es decir, siempre se le pregunte, ¿cuándo termina el proceso con la sentencia? No. ¿Por qué? Porque hay una etapa recursiva. Es decir, que si se resuelve de manera desfavorable para alguna de las partes, existe una segunda oportunidad, que es la etapa recursiva. Lo que vamos a dar hoy es justamente la etapa conclusional, que tiene que ver con la clausura del periodo probatorio. Una vez ubicados en la clausura del periodo probatorio, que vendría a ser la cuarta etapa, vamos a ver que esto tiene que ver con lo que dice ahí justamente, que vencido el periodo de plazo probatorio, que ¿cuántos días dijimos que era? 40 días. Eso es un plazo que ustedes deben tenerlo fijo, así como la contestación de demandas 15 en el plazo de gracia, 40 días periodo probatorio. Una vez que se desarrollan y se llevan adelante, se reproducen las pruebas durante el periodo de 40 días, de oficio el tribunal debe agregar los cuadernos respectivos al expediente principal. ¿Se acuerdan? Voy a ver si puedo agregar acá. Bueno. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que teníamos un expediente principal y aparte de eso tenemos los cuadernos de prueba de la parte actora y cuadernos de prueba de la parte demandada. Entonces, a eso se refiere lo que dice ahí en el texto. Esto viene a ser el expediente y esto vienen a ser los cuadernos de prueba, que ambos van a estar unidos por el expediente principal. ¿Se entiende? Hay un expediente principal, hay cuadernos de prueba de cada una de las partes y también hay, en caso de que surja un problema, que ¿cómo se llama ese problema que se debe resolver? El incidente, profe. El incidente, exactamente. Entonces,
Esto para que ustedes lo diagramen en su cabeza cómo es el tema. Pero acuérdense que ahora estamos con un sistema que es, con un sistema mixto que viene a ser digital. Entonces, esto es como debería ser. Bueno, tenemos un expediente principal, tenemos los cuadernos de la parte actora, y en caso que haya un incidente, también se resuelve separado, no va a estar acá en el expediente, sino va a estar en otra carpetita, pero también atado a un hilo del expediente principal. Entonces, hagan este dibujito. Expediente principal, cuaderno de la parte actora, cuaderno de prueba de la parte actora, cuaderno de prueba de la parte demandada, incidente. En caso que haya algún tipo de conflicto, se resuelve por cuerda separada. A eso es lo que se dice cuerda separada, es este hilito que está aparte del principal. Volvemos. Entonces dice, la agregación de los cuadernos respectivos al expediente principal, con certificación que efectuará el secretario sobre las pruebas que se hubiesen producido. Es decir, que es el secretario quien agrega los cuadernos de prueba al expediente principal. ¿Qué pasa? ¿Con qué nos podemos encontrar? Con que haya pruebas que no se produjeron. Entonces, en ese momento, lo que hacemos es, si alguna prueba mía pendiente no se llevó adelante, solicitar que se produzcan las pruebas. Dicha providencia de que se cierre la clausura del periodo y se pongan en autos para alegar, la providencia tiene que tener efecto firme de que está todo hecho, es decir, que no hay ninguna prueba pendiente. En caso de que exista alguna prueba pendiente, cualquiera de las partes, dice acá, puede oponerse alegando la existencia de prueba pendiente, sea por vía de reposición o mediante pedido de suspensión del plazo para alegar. ¿Qué significa? Volvemos acá. Si llegamos a esta parte y nos encontramos que falta una prueba de la parte actora que todavía no se produjo, una pericial, por ejemplo, se solicita que se suspenda el plazo para alegar. ¿Por qué? Porque la providencia que va a hacer que esto y esto se agreguen al expediente principal va a decir que tienen un plazo para alegar. Ya les voy a mencionar qué es para alegar. Entonces, una vez que ingresan los cuadernos de prueba, comienza a correr el plazo para cada una de las partes. Pero en caso de que no se hayan producido o queden pendientes, la parte que se ve afectada tiene que solicitar que se suspenda el plazo para que no le comience a correr el plazo. Y ahí vamos a encontrar el primero de la clausura del periodo, es que una vez que se agregan las pruebas producidas, el deber de impulsar el proceso, ¿a quién le correspondía? ¿Quién tiene la carga de impulsar el proceso? La parte. ¿Quién? La parte actora. La parte actora. Bien, en este caso, cuando llegamos a esta instancia, en este caso no va a tener represalias si la parte actora no intima que se lleve adelante la clausura, no solicita la clausura del periodo probatorio. ¿Por qué? Porque este deber está impuesto al órgano judicial, que debe ordenar de oficio la clausura del periodo probatorio. Acá tenemos el inciso 3 del artículo 313. El inciso 3 nos dice que cuando los procesos estuvieran pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuera imputable al tribunal o la prosecución del trámite dependiera de una actividad que este código o las reglamentaciones de superintendencia imponen al secretario o al oficial primero. Es decir, que las consecuencias judiciales no van a ir
hacia la parte actora, sino hacia el tribunal o, en este caso, hacia el secretario o el oficial primero. Entonces, si el proceso está pendiente, la demora en dictar es imputable al tribunal y no procede en decretar la caducidad del proceso. Es decir, que ninguna de las partes puede solicitar la caducidad del proceso, porque corresponde de manera oficiosa al órgano judicial de que se solicite la clausura del periodo probatorio. Artículo 482. ¿Alguien puede leer, por favor? Agregación de las pruebas y los alegatos. ¿Lo leo? Sí, por favor. Bueno. Producida la prueba, el prosecretario administrativo, sin necesidad de gestión alguna de los interesados o sin sustanciarla si se hiciera, ordenará que se agregue al expediente. Cumplido este trámite, el prosecretario administrativo pondrá los autos en secretaría para alegar. Esta providencia se notificará por cédula y una vez firme se entregará el expediente a los letrados por su orden y por el plazo de 6 días a cada uno, sin necesidad de petición escrita y bajo su responsabilidad para que presenten, si lo creyesen conveniente, el escrito alegando sobre el mérito de la prueba. Se considerará como una sola parte a quien actúe bajo representación común, transcurrido el plazo sin que el expediente haya sido devuelto. La parte que lo retuviese perderá el derecho de alegar sin que se requiera intimación. El plazo para presentar el alegato es común. Perfecto. ¿Se acuerdan a qué nos referimos cuando hablamos de que hay un plazo común? A los efectos del vencimiento, profe, ¿cuál es la última notificación? No, plazo común. Cuando, si había, por ejemplo, dos demandados domiciliados en lugares distintos, se toma el plazo para el que está más lejos en la distancia, digamos, y se toma para todos. Es exactamente, es decir, que el plazo común es el mismo plazo que le corresponde a ambas partes, es decir, tanto la parte actora como demandada tienen la misma cantidad de días para responder. En este caso, las partes actoras y demandadas van a tener la misma cantidad de días para alegar. Gracias, Nicolás. ¿Qué es un alegato? Cuando hablamos del alegato, hablamos de un escrito que las partes examinan teniendo en cuenta las pruebas que se presentaron en relación a los hechos afirmados en la demanda y en la contestación. Porque no solo el actor va a presentar el alegato, sino también el demandado. Para además demostrar con exactitud o inexactitud. ¿Por qué exactitud? De acuerdo a cada una de las partes que va a demostrar qué fue lo conducente de los hechos y las pruebas que aporta y remarcando qué es lo que la parte demandada o la contraparte no ha hecho o no es convincente. Entonces, hay que tener en cuenta que los alegatos no tienen una forma específica, así como tenemos a la estructura de la demanda. No hay una estructura para hacer los alegatos, sino que se debe cumplir con ciertos requisitos que ya vamos a ver, pero debe limitarse a analizar las pruebas frente a los hechos que se afirmaron en todo el proceso de la demanda. En conclusión, el alegato es eso, una conclusión. En el alegato no vamos a agregar nuevos hechos, no vamos a agregar nuevas pruebas, nada. Nos vamos a basar en todo el recorrido de lo que nosotros presentamos como actores en la demanda y cada una de las pruebas. Lo que conseguimos con la prueba, lo que demostramos con la prueba. Y el demandado va a hacer lo mismo desde la parte de su contestación y los hechos que aportó para hacer sus probanzas. ¿Cuál va a ser el contenido que tiene que tener sí o sí el alegato? En primer lugar, va a tener que expresar con claridad y posible concisión cada uno de los hechos que se debaten en nuestra presentación de demanda y que resulten conducentes para la solución del caso. En segundo lugar, tiene que estar enumerado y brevemente explicado la prueba, como les decía,
sí o sí los hechos. Esos hechos, las pruebas que los van a respaldar de cada parte que justifique o contradiga los hechos. Y, por último lugar, las normas, doctrinas o jurisprudencia. No hace falta que desarrollen absolutamente toda una doctrina, copien y peguen todo el Wikipedia, sino que mencionen y amparen su derecho, que existe lo que ustedes están reclamando. Lo importante de los alegatos es que tenemos que saber que es un escrito facultativo y que no es una carga. Es decir, que las partes, si no presentan, no van a tener consecuencias negativas. Así como sucede en el caso de el demandado, si no contesta, sabe que puede llegar a tener una consecuencia judicial en caso de no contestar. Entonces, en este caso, el alegato no va a ser una consecuencia negativa si no contesta. Pero sí es importante porque si uno presenta alegatos a la hora de los honorarios, de regular honorarios, sí eleva un poco al liquidar los honorarios de los abogados. Los alegatos dicen acá que tienen un plazo común, es decir, que vencen para todos el mismo día. Una cosa que hay que tener en cuenta es que en caso de no devolver el expediente dentro de los 6 días de haber retirado, se pierde el derecho a alegar. Y para que remarquen y recontra remarquen que los alegatos no tienen plazo de gracia. O sea, es un plazo común de 12 días. Tienen 6 días, no pueden entregar en el día 7. Si ustedes entregan en el día 7, perdieron su derecho a alegar. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos del plazo común de 12 días en total, es que si hay un actor y un demandado, va a ser 6 días para cada uno. Pero puede suceder que haya un actor y haya 3 demandados. ¿Qué va a pasar acá? Cada una de las partes que no tiene una representación común va a tener 6 días. Es decir, si tenemos 2 actores, el demandado A y el demandado B, están con la misma representación, es decir, Juan Pérez lo representa, estos dos tienen 6 días. El demandado 3 está representado por Gómez. Gómez tiene 6 días y el actor 6 días. Entonces, ¿cuántos días en total van a tener? Si eran 3 distintos, profe, 18. Perfecto. Entonces, si tenemos 3 partes distintas porque tenemos 2 con representación común y 1 con otra representación y el actor, van a ser 18 días. 6 días para cada parte. ¿Qué pasa si todos estos tienen la misma representación común? No se le va a dar 6 días a cada uno, sino que va a ser 6 días para la parte actora y 6 días para la parte demandada. Siempre y cuando sean la misma representación común. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que tienen los 12 días. Primero se le va a dar el expediente para que lo lleve a la parte actora. El actor es el primero que lleva el expediente. Y puede esperar hasta el día 12 o hasta el día del cumplimiento del plazo para presentar su alegato. No es necesario que lo presente en ese momento. ¿Se entiende? Después tenemos las causas de puro derecho, que una vez contestada la demanda y si existe conformidad entre las partes sobre los hechos y las controversias, lo que sucede acá es que corresponde que el juez, luego de escuchar a ambas partes, declare la causa de puro derecho.
lo que va a suceder es que al declarar de puro derecho no va a haber un periodo de probatorio, porque ambas partes están de acuerdo con lo sucedido y en vez de que se desarrolle todo el proceso, ahí mismo va a terminar. Viene a ser como una conciliación de partes, pero que cada uno va a recibir, va a poder contestar y terminar el proceso en ese momento, sin la necesidad de que se reproduzcan y se lleven adelante todos los medios probatorios que nosotros solicitamos. Tenemos dos oportunidades para que se declare de puro derecho. La primera es cuando se contesta la demanda, el artículo 359, y la segunda es en el artículo 360 en el inciso 6, en la audiencia preliminar. El 359. El 359 nos habla de que contestado el traslado de la demanda o reconvención, en su caso, o vencido los plazos para hacerlo, resuelta las excepciones previas, si la cuestión pudiera ser resuelta como de puro derecho, así se decidirá y firme que se encuentre la providencia y se llamará autos para sentencia. Si se hubiesen alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hubiese conformidad entre las partes, aunque éstas no lo pidan, el juez recibirá la causa a prueba procediendo de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 360. La audiencia allí prevista se celebrará también en el proceso sumarísimo. Es decir que esto se va a dar siempre y cuando no se generen las controversias. O sea, de puro derecho cuando ambas partes aceptan lo que dice uno del otro. Y en el artículo 360, en el inciso 6, nos habla de que si se correspondiere, se decidirá en el acto de la audiencia que la cuestión deba ser resuelta como de puro derecho, con lo que la causa quedaría concluida para definitiva. Es decir, ahí mismo, en la audiencia, si se ponen de acuerdo las partes, se lo toma como de puro derecho y directamente se dicta la sentencia. Una vez que se cierra esto, hay acuerdo, ya sea como la causa de puro derecho o por la presentación del estado de autos para alegar, se llaman a autos para sentencia, es decir, las partes ya presentaron cada una de ellas sus alegatos y nos habla que contestado el nuevo traslado en caso de que sea de puro derecho o en el vencimiento de ellos, o cuando se presenten los alegatos o vencido el plazo para ellos, es decir, de los 12 días, la causa se hubiera producido prueba, el secretario deberá, sin necesidad de petición de parte, es decir, otra vez las partes, cuando llegamos a esta instancia final, ya la carga de impulso le corresponde al tribunal. Es decir, que el tribunal va a ser el que va a llamar la causa para que alegue, va a llamar los autos para sentencia. Ya no le corresponde a las partes que están instando que se llamen autos para sentencia, que se llamen a alegar. Corresponde de oficio al tribunal. Una vez que está el expediente en el despacho, se agregaron los alegatos, si se presentaron o no, no influye. Acto continuo, el juez debe llamar a autos para sentencia. Y ahí llegamos a la última instancia de nuestra cuarta etapa conclusional, autos para sentencia. ¿Cuánto era el plazo para dictar sentencia en primera instancia? ¿Cuántos son los plazos para dictar la sentencia? ¿40 días? 40 días. Y en segunda instancia,
¿60? 60 días. Perfecto, Nicolás. 40 días en primera instancia y 60 días en segunda instancia. ¿Qué tenemos acá en estos autos para sentencia? ¿Qué vamos a encontrar acá en esta última etapa entre la clausura del periodo probatorio y los autos para sentencia? Ahí nos vamos a detener con los efectos del llamamiento a autos para sentencia. En primer lugar, vamos a tener la conclusión de la fase instructoria y preclusión del debate. Es decir que no estoy compartiendo nada, ¿no? Ok. Ahí está. Entonces, en primer lugar, ¿cuáles son los efectos de los autos de llamamientos para sentencia? En primer lugar, que esa línea de tiempo que nosotros conocemos va a concluir la etapa instructoria, es decir, toda la parte que nosotros llevamos adelante de investigación, de presentación, de redacción de documentos, producción de pruebas, hasta la instancia de debate, que es la parte de la audiencia 360, se concluye, no se puede agregar más nada. Artículo 335, ¿pueden leer, por favor? ¿335, profe? Sí. Documentos posteriores o desconocidos. Después de interpuesta la demanda, no se admitirán al actor sino documentos de fecha posterior o anteriores, bajo juramento o afirmación de no haber antes tenido conocimiento de ellos. En tales casos se dará traslado a la otra parte, quien deberá cumplir la carga que prevé el artículo 356, inciso 1. Bien, súper. Entonces, acuérdense que una vez que se presenta la demanda y que se llega a conocimiento del demandado, se corta el plazo para la presentación de documentales, salvo que se tratase de nuevos hechos. Otro de los efectos que vamos a tener es el agotamiento de la instancia. A partir de ese llamamiento para sentencia, a partir de este llamamiento que tenemos acá para la sentencia, para los autos de sentencia, tenemos que cesan las cargas de las partes, es lo que le decía recién. Ya no tienen las partes la carga de estar impulsando el proceso o instando, sino que va a ser el tribunal quien tiene a cargo de manera oficiosa la de llamar a autos para sentencia. ¿Para qué se va a llamar los autos para sentencia? Para esclarecer la verdad de los hechos y para que cada una de las partes de los alegatos hayan podido fundamentar lo que llevó adelante a través del proceso de demanda, de la presentación o la contestación y cada uno de los medios probatorios. Y otro de los aspectos que tenemos es el saneamiento genérico del proceso. ¿Qué vamos a encontrar acá? Acá vamos a encontrar que no solo queda clausurada todo debate, es decir, toda la parte de la audiencia ya se terminó, sino que también las pruebas. Se clausura el periodo de pruebas y se termina toda la parte de debate. Para llegar así a la sentencia final. Una vez que llegamos a la sentencia final, antes de consentir la sentencia, pueden presentar las partes algún tipo de nulidades. ¿Se acuerdan de las bolillas 8? Las distintas nulidades que teníamos, los distintos días para presentar las nulidades. Bueno, este es el momento para presentarlas. Y el último efecto que tenemos es el comienzo del plazo para dictar la sentencia. Que, como dijimos recién, mencionó Nicolás,
va a tener 40 días en primera instancia. Y si se tratase de segunda instancia, va a tener un plazo de 60 días. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que es fácil esta boli, sencilla, tranquila. Profe, disculpe, respecto al recuperatorio, ¿una duda? ¿Cómo? Respecto al recuperatorio, ¿podría transmitirle una duda? ¿Sí? ¿La modalidad se sabe cuál va a ser? He escrito 5 preguntas. Perfecto, gracias. Es más, te diría que le pidas a tu compañero las preguntas que se tomó en el examen. Que las tengas en cuenta. Gracias. Dalila, ¿alguna pregunta? ¿Querés hacer? ¿Tener alguna duda? Profe, Sí. le hago una consulta que me quedó nomás la duda, que no me quiero quedar con eso. La redargución de falsedad del instrumento público, Sí. ¿se puede hacer solamente en sede judicial y puede ser penal o civil también? A través de la querella de falsedad puede ser en sede penal y en sede civil es solamente a través de ese incidente, o también está la acción, porque yo leí también que puede haber una acción de nulidad. Sí, pero primero hay que redarguir de falso y después llevar adelante la acción de nulidad. Sí o sí primero se hace eso, digamos, no se puede. Ok, gracias. Es como sacarle los fueros a los políticos, que primero tenés que hacer el juicio de esos fueros, sacarle los fueros, y una vez que se les saca, bueno, lo mismo ahora, hacer la redargución de falsedad, y una vez que se hace la redargución, ahí recién atacarlo. Ok, gracias. Bien. Dalila, ¿qué ibas a decir? No, nada, no era nada. Mirá que no voy a aceptar tu examen ni el de Guillermo, que me entreguen menos de 2 hojas, así que escriban y prepárense para escribir. Estamos a nada de terminar el curso, así que pónganle media pila. Y creo que ya tienen todo el material, y bueno, métanle a las preguntas esas que les había dicho que marquen en sus programas. Y ya les dije, los compañeros dijeron ahí, no salimos de lo que se mandó en clases. Ni bien tengo la lista de los exámenes corregidos, les mando. Bueno, profe, gracias. Bueno, muchos éxitos para mañana. Gracias. Gracias, profe. Dale, chau, chau, nos vemos.